Bienvenidos hermanos y hermanas, amigos, todos los que nos acompañan a través de su canal de YouTube, Bifurcaciones y Entramados, Teología, Ciencia y Cultura. Es un gusto para nosotros llegar hasta ustedes con una iniciativa dentro de la iglesia, dentro de instituciones de interés teológica, de servicio comunitario a la sociedad con este programa. Tenemos el interés de crear este espacio para reflexionar desde la fe ante los desafíos de la realidad. Ante esto, entonces, hemos querido iniciar esta revista sobre fe y cultura alrededor de un tema tan sensible hoy día que nos atañe a todos y a todas, independientemente de nacionalidad, género, cultura o religión, como es el tema de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y aquí en Nicaragua. Muy bien, entonces queremos iniciar esta revista con 3 programas consecutivos sobre el tema del coronavirus, el COVID-19 y el tema de la fe, las preguntas de la fe ante la pandemia. Un primer programa entonces será que abordaremos el tema sobre que si el coronavirus es castigo de Dios, como se estila entre muchos predicadores y comentarios en las redes sociales y en la vida cotidiana. La próxima semana estaremos abordando el tema sobre el testimonio de las iglesias ante las pandemias que han vivido la iglesia en la historia del cristianismo. ¿Cuál ha sido ese testimonio de las iglesias ante las pandemias? Y un tercer programa estará vinculado al tema de la respuesta. ¿Qué respuesta están dando las iglesias hoy día ante la pandemia como testimonio del amor de Dios ante la sociedad? Así que bienvenidos y bienvenidas, y damos inicio con este programa sobre el tema de las preguntas de la fe ante la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Con nosotros se encuentra el profesor Jairo Arce, pastor de la iglesia menonita, y el pastor Raúl Carazo. Así que bienvenidos hermanos a este programa. Si gusta, podemos presentarnos así más personalmente. Muchas gracias, Miguel, por este programa. Me parece que enhorabuena, estamos iniciándolo porque el mundo vive un momento especial, un momento de cambios profundos, que no sabemos para dónde vamos. Algunos dicen, y otros dicen que esto es parte de una planificación de los poderes de este mundo, como dicen algunos compañeros. Soy Jairo Arce y trabajo para el Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales. Soy pastor de la iglesia menonita aquí en Nicaragua. Bienvenido. Dios te bendiga, Miguel España, por este programa que se apertura el día de hoy. Dios te bendiga, pastor Jairo Arce, pastor también que trabajé en los procesos de paz en los años 80, y el día de hoy estoy, como dicen, sobreviviendo estos escenarios y situaciones, ¿verdad?, como lo del coronavirus, y esperamos que este programa sea un programa fecundo y productivo en todos los que vienen a acompañarnos. Muy bien, sin mayores preámbulos, entonces me gustaría que entráramos al tema que nos convoca en este momento. Hay 2 preguntas importantísimas que se hace la gente en este momento: creyentes y no creyentes, personas religiosas o no religiosas. 2 preguntas que son tan importantes y que han estado siempre en el corazón de la fe cristiana y de la sociedad occidental cuando las sociedades atraviesan crisis profundas en sí. Las 2 preguntas son las siguientes: ¿es la pandemia, o sea, el COVID-19, es castigo de Dios? Vemos cómo en las redes sociales
Muchos predicadores están hablando de una visión apocalíptica, escatológica, sobre, digamos, que el fin de los tiempos, de que el coronavirus es parte de las plagas que Dios va a enviar en estos tiempos, de que es castigo de Dios por el pecado del mundo. Entonces, todos estos acercamientos un poco, diríamos, culpabilizantes y de meter en miedo un poco, considero yo, a la gente, y que pienso que deja mal parado a ese Dios de misericordia que nos mostró nuestro Señor Jesucristo según los evangelios. Iniciamos por esa primera pregunta: ¿es la pandemia del coronavirus un castigo de Dios desde su conocimiento bíblico y desde su experiencia pastoral? Bueno, yo creo, Miguel, que esta es una pregunta, yo creo que desde que la humanidad surgió, pues, ¿verdad? Una pregunta que está en los primeros capítulos de la Biblia, por la violencia que se genera en el Génesis, por ejemplo, cuando caí Abel y todo eso. Uno se comienza a preguntar, ¿por qué Dios permite la muerte tan violenta de dos, o de una persona, o el pleito, el disgusto, la rivalidad entre estos dos, y uno es muerto? Entonces es una pregunta antigua, una pregunta existencial que tenemos derecho, pues, a preguntarla, porque nuestra mente finita a veces tiene escenarios y tiene conceptos y preguntas que nos hacen falta responderlas. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, como de 14 años, me quedaba viendo al cielo y decía: ¿qué habrá más allá del cielo? ¿O qué será de mi vida? ¿O qué es la vida en esta edad que yo tengo? ¿Hacia dónde me moveré? Entonces son preguntas interesantes. La pregunta es ¿por qué Dios... ¿Es esta pandemia castigo de Dios? Si esta pandemia es castigo de Dios, en primer lugar, creo yo que hay que ser categórico en decir que no es castigo de Dios, porque la otra cosa ha sido la mala interpretación que hemos tenido de la palabra de Dios, porque cada suceso, cada hecho, cada cosa que sucede en el mundo, hay grupos de hermanos y hermanas que interpretan que este es un castigo de Dios. Por ejemplo, el terremoto o los terremotos que han habido en Nicaragua, o el desastre que causó el Mitch. Muchos hermanos comenzaron a predicar y a decir que este era un castigo de Dios. Realmente no es un castigo de Dios. Vivimos, como decía el doctor Pixley, en un proceso en que las cosas están caminando hacia la perfección. Y en ese hecho, en esos sucesos, pues la tierra se mueve y causa desastres. Como dicen los que han estudiado los desastres, los desastrólogos, que hay cosas causadas por nosotros, los seres humanos, y hay cosas que son realmente que el ser humano no las puede detener, no las puede, porque son más allá de su limitación o de su poder, pues, ¿verdad? Es decir, hay una tormenta, así un avión puede penetrar para ver el tamaño de la tormenta, para medir su fuerza, pero no puede evitar la tormenta, no puede evitar el huracán, aunque el huracán, la cavidad del huracán sea enorme y la fuerza enorme, no lo puede evitar, aunque el avión puede ir a medir. Entonces yo creo categóricamente decir que Dios no es el que nos manda castigo por nuestra mala conducta, por nuestro mal comportamiento. Dios más bien está interesado en que nosotros vivamos sin temor, sin angustias, pues, ¿verdad? Es decir, muchos de nosotros decimos, como
dice la Biblia, Dios tiene el control de todas las cosas. Ese tener el control de las cosas es que las cosas malas, aunque causen sufrimiento, no van a determinar el fin de la existencia de la creación ni del mundo, ¿verdad? Entonces, Dios no nos castiga, no es castigo de Dios el que nos ha enviado. Hay muchos que están haciendo una mala interpretación también del Apocalipsis. ¿Sí? Están queriendo enseñar que esto es apocalíptico, pero con la mentalidad de desastres. Y el Apocalipsis nunca ha tenido el énfasis de decir, es apocalíptico porque hay destrucción, porque hay muerte. La literatura apocalíptica, como ustedes saben, tiene más bien un énfasis de decir, sí, hay destrucción, pero hay esperanza también. Hay una esperanza grandiosa, maravillosa, que es Dios, ¿verdad? Dios, el Dios vivo, el Dios, no el Dios usado por falsos profetas, sino el Dios que está interesado en que vivamos digna y plenamente en esta tierra. Entonces, no hay un castigo proveniente de Dios, en ninguna manera se puede interpretar eso. Es decir, como dice el texto, en el mundo vamos a tener aflicción. Las aflicciones, ¿por qué vamos a tener aflicciones? Por todas estas pandemias, que no es la primera, por los terremotos, por la violencia que produce el hombre mismo, pero hay que confiar porque Dios ha vencido lo malo, el mal, ¿verdad? Y como decía no sé quién de los sabios, el mal existe porque nos hemos ausentado de Dios. Hay que volver humildemente a pensar en que Dios está presente en la historia humana y que no va a ser destruido el mundo totalmente por causa de Dios. No es Dios el que manda esa destrucción. Muy bien. Claramente nosotros al leer las Escrituras, porque digamos es muy citada entre estos predicadores que entienden que es castigo de Dios, vemos en la Biblia muchos relatos de las Escrituras que refleja ciertas situaciones como castigo de Dios. En contra de los enemigos de Dios le vienen plagas, pierden las batallas en la guerra antigua, porque Dios ha quitado su bondad, o le mandan plaga y desastre. Hay muchos relatos de la Escritura que habla sobre un tipo de intervención, tipo castigo de Dios, pero también tenemos, por otro lado, el relato de Job, que pregunta por qué el justo sufre. Ya es una percepción más evolucionada de solo decir Dios castiga, sino que ya Job presenta un cuestionamiento. ¿Por qué el sufrimiento en el mundo? Y principalmente, ¿por qué en este sufrimiento el justo sufre? Entonces, si existen estas interpretaciones en la Escritura, estos textos en la Escritura, que de alguna manera puede justificar el hecho de que Dios castiga, ¿cómo podemos entender entonces este relato con el tema de estos predicadores de hoy día que dicen que realmente esto es un castigo de Dios? Por ejemplo, John Piper acaba de publicar un libro sobre Cristo y la pandemia. Básicamente él propone de que Cristo es soberano aún sobre la pandemia, pero él dice lo siguiente: con la crisis del coronavirus, así como con todas las demás calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios. Hago énfasis: Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad, o sea, es castigo de Dios. Y
Piper, para ser justo, hace una diferencia entre de que los que sufren, los que deberían de sufrir realmente esto, son los pecadores, para que se arrepientan y vengan a Cristo. Pero que dice que los cristianos esto no lo deben de ver como un castigo, sino como un proceso de purificación, dice él. Entonces me gustaría que quizá pudiéramos, estos elementos que traigo a la mesa, pudiéramos abordarlo. ¿Qué dice, hermano Raúl? Me parece a mí, Miguel, Pastor Jairo, de que nos hemos equivocado en pensar o creer que Dios castiga, porque prácticamente solo escuchar esa palabra, hablar de un Dios que castiga a un enfermo, a uno que está en cuidados intensivos, o a alguien que necesita una palabra de esperanza, es como negarle a Dios. Es lo que los marxistas, los bolcheviques, los troquistas en Rusia preguntaban: ¿dónde está Dios? Frente a las guerras. Lo mismo se preguntaron los judíos cuando el holocausto de Auschwitz. Lo mismo aparece en las novelas de Homero, Divino Castigo. Y lo mismo aparece en los registros de la Escritura cuando vamos al Antiguo Testamento, de las consecuencias de las guerras, las mujeres secuestradas, abusadas, los niños decapitados, presentados a los dioses antiguos. Y cuando surgían las enfermedades producto de la misma violencia humana, siempre decían: ¿pero dónde está Dios? Francamente, es algo que tenemos que analizarnos, detenernos y darnos cuenta que Dios siempre interviene en dar esperanza, aliento o ánimo. Cuando se muere un familiar, a veces hay hijo e hija, mujer, y dicen: ¿pero dónde está Dios? Si fui a una iglesia, fui a un monasterio a orar, a pedirle que no se me lo llevara. Dios no se lleva a nadie, no se lo lleva ni al otro mundo, ni lo deja en este mundo. Prácticamente todos morimos físicamente. De hecho, de que todos estos procesos que nos llevan de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, a mí me hace pensar en cuando leo los evangelios de Jesús, de que, por ejemplo, la lepra la consideraban un pecado, una maldición. Expulsaban a los leprosos. Si una mujer era prostituta, la mandaban a las orillas del camino, que se estuviera ahí mejor y no se acercara a la ciudad por la ética social. Y si surgía alguna enfermedad que podía contaminar, lo separaban del grupo, del clan. Incluso el libro de los Levíticos aparece, ¿verdad?, cuando el hombre tenía problemas de vejiga, problemas internos, lo rechazaban hasta que se recuperaba. Muy bien, pero aún no quedamos totalmente con claridad sobre, digamos, cómo se responde al tema de estos relatos que presentan en el Antiguo Testamento la imagen de un Dios guerrero, un Dios castigador, de alguna manera hasta violento. Yo quiero hacer una pregunta para el profesor, en este caso Jairo, sobre: ¿es posible, profesor Jairo, de que todas las imágenes del Antiguo Testamento de Dios tienen que ser reinterpretadas a partir del Dios de Jesucristo, del Dios de amor de Jesucristo, del Evangelio de la Misericordia? ¿O debemos de mantener las imágenes castigadoras y violentas puras, así como la presenta el Antiguo Testamento? Bueno, yo creo que inclusive las imágenes duras y puras de violencia que aparecen en el Antiguo Testamento, tenemos que interpretarlas también a partir de los contextos en que se dan esas situaciones de violencia
que muchos de nosotros pues las critica, ¿verdad? Y también hay una fuerte crítica. ¿Por qué aparece un Dios guerrerista, un Dios matando, destruyendo? Inclusive hay relatos bíblicos que hasta niños pues aparecen pasados por espadas y estrellados en la pared y cosas así. Me parece a mí que nosotros tenemos que interpretar esto, como hemos estado comentando fuera de cámara, a partir de la imagen de Jesús, a partir del Dios que se reveló y se revela como el Dios de gracia, de misericordia, de bondad. Pareciera contradictorio el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, pero no hay contradicción, creo yo, porque como la misma Escritura dice, en Jesús se cumple el nuevo pacto, la nueva dimensión que se abre para el mundo, para la historia en Jesucristo, ya como no el Dios castigador, porque también hay que leer, creo yo, muy bien este acompañamiento que Dios le da a Israel y cómo se va abriendo camino, destruyendo a otros pueblos. Y uno dice, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Dios está...? Y no vamos a caer pues ahí en la aseveración de este Señor que dice que Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiere. Es cierto, hay una soberanía en Dios. Pero ¿cómo entender esta pero soberanía? Esta soberanía no es para destruir, para matar. Uh-huh. Es decir, no es para mandarte un castigo, no es para acabar con la humanidad de una forma tan terrible, con una peste, con un terremoto, con un incendio, con fuego del cielo, porque hay esta mentalidad, y esta mentalidad es vieja en el Antiguo Testamento, el día de Jehová como que el cielo, la tierra, el sol se destruyen y hay una catástrofe universal en la que todos morimos y aparentemente sale un nuevo mundo de ahí. Pero ese es un concepto errado, pues que como nosotros sabemos, hay mucha influencia en el Antiguo Testamento de otras culturas, la cultura iraní, ¿verdad? Que no recuerdo ahorita cuál era el nombre que tenía esa cultura ahí, que hay mucha influencia en el judaísmo. Es decir, hay... ¿El islamismo? No, es la cultura antigua, antes de la formación de Irán. Entonces, hay la cultura persa, hay mucha influencia en el Antiguo Testamento de estas cosmovisiones de un Dios aterrador, que infunde miedo, que mata, que destruye. Pero que se refería a la tradición zoroástrica. Exactamente, al zoroastrismo. Correcto. Exactamente. Entonces, pero hay, digamos, un cambio total en Dios, digo yo, ¿verdad? Dios decidió vaciarse, como dice el texto. Filipenses capítulo 2. ¿Verdad? Es decir, Dios decidió transformarse, digo yo, en mis palabras humanas, cambiar y darse al mundo. Es decir, como decir, yo no soy ese Dios, yo soy el Dios que ama, que tiene misericordia, que no va a autodestruirse ni va a autodestruir el mundo, porque creo yo que caeríamos en una tremenda contradicción, ¿verdad? Es decir, Dios de los evangelios y de Jesús es el Dios que dice: bienaventurados los que hacen la paz, bienaventurados los misericordiosos, por gracia estoy con ustedes, por gracia me he dado, por gracia he
estoy siendo parte de esta historia O, humana. por ejemplo, amad a vuestros enemigos. por Amad a ejemplo. vuestros enemigos, que es muy difícil. Que Dios ¿verdad? bendice aún a los justos e injustos, Injusto. haciendo llover sobre todo por igual. Sí. Entonces hay otra revelación interesante que debemos de profundizar en ella y no quedarnos, porque me parece también a mí que eso es como alimentar el odio, la venganza, el deseo de que el otro sea destruido. Es decir, si yo digo, este castigo es para los pecadores, pero si Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que se dio para que todo el mundo sea salvo, es decir, ¿cómo Dios va a estar destruyendo si Él quiere que más bien la gente cambie para su bien? Porque aquí también no es asunto de solo convertirte, pues no. Dios quiere hacer hombres nuevos, personas nuevas, mujeres nuevas, una humanidad nueva. Y no es solo aceptar a Cristo y ya todo cambió, ¿no? O sea, somos parte de todo un acontecer nuevo que Dios está haciendo y que se inicia en esta parte con los evangelios y con Jesús. Muy bien. Bueno, y también el tema de que el doble estándar que se utiliza al decir que el coronavirus es para que sufran o para que contra los pecadores, entendiendo de que ¿quién no es pecador? Todos han pecado, todos se han descarriado a una, dice la Escritura. Y por otro lado dice, quien diga que no tiene pecado, ¿ya? Hace mentiroso a Dios, y la verdad no está en él. Porque nuestro juicio sobre el pecado es un juicio moral, humano. Mi pecado es menor porque ahora yo creo en Dios. Pero aquel, su pecado es peor. ¿Quién establece la medida del pecado? Si todo pecado, desde la tradición cristiana decimos que aleja de Dios y por lo tanto te condena a muerte. Entonces, estas son preguntas, no es para, digamos, relativizar todo, sino es para ubicar al ser humano en su justo lugar, o sea, en la humildad ante la soberanía de Dios, entendiendo la soberanía no como la capacidad de destruir un Dios autoritario, sino la soberanía de Dios como aquella soberanía que invita, sostiene, ama a todo, a toda su creación, al ser humano en ello, invitándolo para la redención, para que abra los ojos. Hermano Raúl. Un comentario breve. ¿Sí? Es cuando decía Miguel, ¿por qué tiene que sufrir el justo? Yo creo que el justo no está excepto de sufrimiento. Es decir, el que sea justo y humano, solo porque se convierte en ángel, ¿verdad? En un ser espiritual, un espíritu que ya no lo vemos, pero el ser humano, aunque sea justo, aunque sea justificado por Dios y justo, no es que no va a tener sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es parte de ser justo, creo yo. Y de ser humano. Y de ser humano a la vez. Sería interesante más adelante ver la relación entre cómo el sufrimiento, cómo pasar por situaciones difíciles nos humaniza. Eso que es una buena pregunta, hay que tenerla para la respuesta un poco más pastorales, pero hermano. Me parece a mí, mi hermano Miguel, hermano Pastor Jairo, de que Jesús precisamente vino a hacer eso, el centro de sanidad para la creación. La totalidad de Dios vino a estar en Jesús, a restaurar los valores en la prostituta, en los leprosos, sanación, inclusive estando en la cruz, salieron del sepulcro una cantidad de personas que regresaron a sus hogares para testificar y darse cuenta que era Dios, Y aún más determinante cuando vemos que Jesús también vino y puso los poderes de la oscuridad en su respectivo lugar. Si esta enfermedad que estamos afrontando el mundo en diferentes lugares de la tierra, que tenemos inclusive familias en Europa, en Estados Unidos, todos estamos viviendo un momento histórico.
aquí es donde se ponen a prueba las cosas que hemos asimilado de Dios en nuestras vidas, porque, como decía el pastor Jairo, a Dios lo conocemos de lejos o de cerca. Es lo que debemos de preguntarnos, si Dios es un Dios lejano o es un Dios cercano, como algunas veces lo manifestó Oscar Cullmann. Y esto es lo que nosotros en el pleno siglo XXI nos metimos dando cuenta, porque hemos fabricado muchos dioses: el dios del consumismo, la pandemia colectiva de dañar a nuestro propio prójimo en la manipulación ideológica, y el medio ambiente, en el medio ambiente, enriquecernos a costa de arrancar todos los árboles que tengan nuestro paso, o en las grandes urbes de traer en hacinamiento a los pobres y no darles posibilidad de vida o de comer igual que come, ¿verdad?, alguien en un restaurante en Bélgica, en Suiza. Podemos entenderlo como eso, las otras pandemias que sufre el ser humano, el hambre, la pobreza. Sí, y también el no permitir desarrollar una nación o dañarnos uno a los otros, que son enfermedades que están ahí, que nosotros solamente estamos viendo manifestaciones de las peores enfermedades que están en el alma. Teniendo en consideración eso que dijiste sobre el Dios de Jesús, de Jesucristo, que es amor, que es misericordia, que es sanación, esa palabra es importantísima. Entonces quiero hacer una última pregunta para ustedes. Si este Dios que nos trajo Jesucristo es realmente la revelación plena de Dios, por lo tanto las imágenes del Antiguo Testamento u otras imágenes de Dios deben de ser entendidas a partir de este Dios sanador, liberador, de amor que nos trajo Jesucristo. Y si este es el Dios verdadero, entonces, y de bondad, ¿por qué permite esta pandemia que sufre el ser humano? Y esta pregunta no es ociosa, es una pregunta que muchos se hacen, y que muchos se hacen no solo ante el tema de la pandemia, sino ante el sufrimiento. Entonces me gustaría cerrar con esa pregunta general para dar orientación teológica y espiritual a las personas que nos escuchan. Bien, yo me hago la pregunta cuando leo el libro de Job. A veces lo leo en la versión escofiliana o la versión Reina Valera u otra versión. Yo me pregunto, ¿Job en el sufrimiento era narcisista o era un acomplejado o sufría de complejo de Edipo o era un neonazista para torturarse a sí mismo? Y también, ¿por qué Job tuvo que afrontar esta adversidad y no la afrontaron los amigos que tenía en el círculo, que venían de otras nacionalidades? En definitiva, creo de que aquí emerge una labor pastoral, no de dispensacionalismo, ni tampoco levantar como bandera el libro de Apocalipsis o el libro de Daniel, o estar citando textos bíblicos en decir, así dice Jehová, o estar diciendo el día de Yahvé ha llegado, de destruir a Nínive. No, sino de hacer una lectura de lo que Dios nos está hablando y predicando al mundo entero. ¿Y cuál sería ese mensaje? El mensaje sería de que nosotros necesitamos ser más hermanos, estar más unidos y también perdonar, porque hasta el día de hoy nosotros solamente podemos decir, bueno, te perdono, pero no te olvido lo que me hiciste. Y cuando hablamos de perdonar, definitivamente es hacer que Dios aparezca en nuestras vidas, que esa es la imagen, volver a ingresar a la creación de Dios.
y ser pertenencia de Dios. No ser pertenencia de nosotros mismos, porque cuando somos pertenencia de nosotros mismos caemos en el nihilismo, como decía Emilio Brunner. Volvemos a matar al hombre, volvemos a eliminar nuestra propia naturaleza y damos más cabida a otras enfermedades peores que las que hoy estamos afrontando en el mundo. Sí, claro, la enfermedad del nihilismo, la enfermedad de la apatía, la enfermedad de la insolidaridad, ¿ya?, ante el sufrimiento humano. Muy bien. Bueno, yo creo, Miguel, que hay mucha discusión y muchos pastores y líderes teólogos están orientando a través de las redes, y algunos están hablando de la voluntad permisiva de Dios. Dicen que Dios, en su voluntad permisiva, el coronavirus se ha movido. Es decir, esa voluntad permisiva de Dios es la que ha hecho que este virus aparezca y se mueva y mate. Yo no estoy muy convencido de eso, pues, ¿verdad? Pero podría tener algún sentido eso de que Dios permite el mal, de que Dios no es el que produce el mal, sino que permite que esto se dé para darle algunas enseñanzas a la humanidad, ¿verdad? Yo me acuerdo que el doctor Castellano hablaba mucho de la voluntad permisiva de Dios. Yo no he estudiado ese tema muy bien, pero sí estoy muy claro que Dios no es el que ha enviado esa pandemia, que Dios no es el que ha producido esa pandemia. Hay tantas cosas que se producen en medio de nosotros, los seres humanos, porque todavía está esa lucha profunda entre hacer el bien y hacer el mal. Hay gente interesada, y hemos oído declaraciones de científicos, de gente que estudia la población, gente que estudia el mundo, de decir los que no producen hay que buscar cómo desaparecer. Los ancianos hay que buscar cómo desaparecer. Esas son las teorías o las discusiones que se dan ahorita con esto del coronavirus. Si este fue un virus que se originó en un laboratorio y salió del laboratorio, o realmente fue como dicen que mutó al ser humano y se contagió. Hay muchas preguntas interesantes, importantes alrededor de Quiere esto. decir entonces de que el tema del coronavirus, prácticamente el ser humano se está lavando las manos Exactamente. de su responsabilidad, porque supuestamente el coronavirus es producto de una guerra comercial o es producto de la manipulación que el ser humano hace de la naturaleza, y por lo tanto da como resultado estas pandemias, pero el ser humano se está lavando las manos o no comprende bien la responsabilidad que tenemos como seres humanos ante estas pandemias, y es fácil echarle la culpa a Dios. Sí. Eso sí. Yo creo que una teología que hay que combatir, que no está en la Biblia, es esa de culpar a Dios por todo, pues, ¿verdad? Me pasó esto, es culpa de Dios, me pasó lo otro, o le pasa esto, pero nunca asumimos nuestra responsabilidad. Es decir, yo hice esto y la consecuencia que vivo es por causa de esa actitud mala mía que me comprometió y tuve como resultado esto negativo para mí. Entonces, hay entre los evangélicos, yo creo que entre los católicos es más fuerte, la mentalidad y la actitud de culpar a Dios en todo, como el responsable de todo. Y decimos fácilmente, pues si Él es soberano, Él tiene el poder, Él lo puede hacer, pero es que Dios no actúa como nosotros quisiéramos que actuáramos, como nosotros los humanos. Yo digo, si yo fuera Dios,
ya hubiera acabado con la maldad en el mundo. Ni Pero Dios nos libre. Pero no soy Dios, no soy Dios, ¿verdad? Sí. Entonces me parece eso. Yo quiero terminar con dos cosas, llamar la atención en dos actitudes y en dos no son palabras, sino en dos actitudes pastorales que debemos de tener en este momento. Uno es el cuidarnos, el autocuidarnos, pero también el cuidar a otros. Es decir, somos una comunidad de fe donde no debe existir el rechazo al otro, la discriminación del otro o de la otra, sino cuidarnos, autocuidarnos, que sea una comunidad que nos cuidemos. Y la otra palabra es la resiliencia. Tenemos que aprender a ser resilientes, las iglesias, los pastores, a crear fuerza. Y hay muchos textos que nos ayudan a esto. Resistid al diablo y de vosotros huirá. No tenemos lucha contra sangre y carne. Fuerza, que dice valiente. Esos son palabras de ánimo para decirnos, bueno, este momento que estamos viviendo, veámoslo como una oportunidad también para dar un paso mejor a los pasos negativos que hemos dado o a los pasos un poco inseguros que hemos dado, y además de cuidarnos, de tener el cuidado como cuerpo de Cristo, también el entender que este momento no es el fin, sino que más bien estamos aprendiendo creativamente a decir cómo salimos adelante de esta situación, cuáles son los caminos de salida, qué nuevo vamos a construir como iglesia, como pastores. Sí. Y las iglesias y los pastores tienen que moverse. Es decir, una mentalidad como la que dice que Dios es soberano, no vas a entender lo que está pasando hoy, ni vas a poner caminos alternativos a esta situación, a la iglesia, al ministerio de la iglesia. Si nos preguntamos para qué es llamada la iglesia, para qué existimos como iglesia, y si se nos ha apoderado el miedo y no estamos haciendo nada y estamos más bien condenando a los demás en vez de apoyarnos, creo que ahí no estamos haciendo nada. Se ha perdido el sentido entonces de la misión y el evangelio. Palabra de cierre, hermano Raúl. Me parece en definitiva algo puntual que en el fondo planteaba el pastor Jairo. Nosotros no podemos, y tú también lo expresabas, no podemos estar jugando a creer en Dios en las imágenes. Creemos más en las imágenes, es lo que decía el doctor Frank Klein, en los fetichismos, y volvemos a inventar fetiches. Yo estaba reflexionando un día de esto y observaba que los pobres que usan mascarilla para el coronavirus es uno, y la mascarilla que usan los ricos es otra. Y yo me preguntaba, bueno, ahí está esta diferencia de mascarilla para los ricos, para los pobres, incluso para un funcionario, pues, donde esté, pero son el mismo ser humano. Todavía no llegamos a ser hermanos, todavía no llegamos, ¿verdad?, al amor de Dios. Ahí es donde debemos de darnos cuenta que Jesús vino a reivindicar, a restaurar, a sanar. Y para mí el elemento que se pone a prueba es si la sanidad de Dios está en mi vida o no, porque prácticamente necesitamos la sanación de Dios. No necesitamos individualizar. Nos hemos vuelto en un mundo muy individualizado y diferenciado, algo que prácticamente hemos puesto en este mundo
A Dios lo hemos racionalizado, a Dios le hemos puesto color. Una vez dijo el padre Gregorio Esmuco, Dios no tiene color. Entonces, a Dios comenzamos incluso a decir el Dios de este uno y este otro, Dios uno solo. Por eso que en la Iglesia del Señor debemos de acompañar, no importando a qué religión pertenezca la persona. O ideología política. No importa las creencias de fondo. Al final, en conclusiones, se recomienda de que no es malo hacerse preguntas alrededor de este tema de la fe y el tema de la pandemia. Es importante hacerse preguntas, buscar respuestas, porque la fe busca su inteligencia. La fe busca su inteligencia, porque la fe no es morir a la inteligencia y apagar la razón, sino que la fe realmente iluminadora. Y en esa iluminación, en conclusión, nuestros hermanos invitados para el programa de hoy nos dicen 3-4 cosas importantes. Uno, cuidarnos, el autocuido y cuidar a los demás. Una comunidad de cuidado, de solidaridad y acompañamiento, que podemos hacernos preguntas, pero por encima y primordialmente debemos de llevar a cabo la acción caritativa, la acción solidaria, el acompañamiento mutuo. Y el hermano Raúl nos llama al tema de igual, al acompañamiento, al reconocimiento de cuánto la sanidad de Dios está en nuestra vida. Hagámonos preguntas importantes, pero por encima el tema de la sensibilidad humana, la solidaridad que debe prevalecer en momentos de crisis como esta, pero siempre en cada momento, para que podamos tener una mejor cultura, una mejor sociedad, una mejor iglesia, un mejor testimonio. Así que muchas gracias por escucharnos en esta ocasión y les esperamos en el siguiente programa en su revista Bifurcaciones y Entramados, Teología, Ciencia y Cultura.